Tenemos a... ¿Qué nombre tenemos ahí, Mary? Lo tenemos... Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Luis. Hola, Ah, Oscar. Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Oscar. Un gusto de escucharte en directo. Un gran placer. Tengo algunas consultas sobre lo que has venido manifestando en estas tres sesiones. A ver, Ujú, primero, este mundo cuántico tuvo un inicio, tendrá un final. eh, Se inició cuando el pecado entró a este mundo. Antes ujú, de eso, Adán no vivía en un mundo cuántico, era solo una dimensión, un solo mundo. Cuando aparecen los mundos paralelos, y si es así, esto concluirá cuando Cristo restablezca toda la creación, todo el plan que Él tiene para nosotros. Luego hay un texto bíblico en el que Jesús menciona todo lo que es atado en este mundo es desatado en el cielo, y todo lo que es, perdón, todo lo que es atado exacto. en este mundo es atado en el cielo, y todo lo que es desatado aquí es desatado allá. Es una Ujú, pieza que forma parte de este mundo cuántico. Finalmente, el libre albedrío. En tu sesión anterior manifestaste que las decisiones que tomamos generan la creación de mundos paralelos. Y eso es parte del libre albedrío, mencionaste. ujú. Pero también hace No, no, algo. no, no libre. No Ok, libre porque está limitado. ok, ok. Y mencionaste ya en otras sesiones, mucho antes, hay un tema sobre el libre albedrío, en donde Ujú, mencionabas que solamente podríamos ejercer libre albedrío cuando tengamos toda la información. Antes no podemos. Entonces, ¿cómo conectamos aquella visión que nos diste del libre albedrío con ujú. esta nueva propuesta del libre albedrío en un mundo cuántico? Ok. De hecho, encaja solito. Encaja solito. Empezamos por ahí. Darme un segundito, ¿ok? Ok. Eh, lo del libre albedrío, solo somos libres cuando tenemos toda la información. Encaja todavía muchísimo más, es una imagen todavía mucho más completa ahora que entendemos que somos seres cuánticos, o sea, que nos manifestamos, nuestros átomos se manifiestan en un lenguaje cuántico. ¿Por qué? Porque todas estas proyecciones, en las cuales todas son limitadas, en su límite, digamos, tienen en sus limitaciones, tienen un efecto acumulativo. De la misma manera que hablábamos de que en una partida de ajedrez con una computadora cuántica, el movimiento perfecto de ese, de esa pieza, de ese alfil o esa torre, ese movimiento perfecto viene como consecuencia del análisis real de todas las variantes. Entonces, todas las variantes no han desaparecido desde el punto de vista que, bueno, no existen, porque fueron todas consideradas. Cuando hablamos en su día, hablamos del libre albedrío, la única manera en la cual nosotros podemos tener una elección totalmente libre es cuando tengamos toda la información, que es precisamente toda la información lo que las múltiples dimensiones cuánticas nos ofrecen. Toda la información, todo el conocimiento de lo que es sufrir y hacer sufrir, todo el conocimiento de lo que es amar y ser amado, todo el conocimiento de lo que es ser egoísta, todo el conocimiento de lo que es ser altruista, todo el conocimiento de las consecuencias de nuestras malas acciones y todo el conocimiento de las consecuencias de las buenas acciones, todo el conocimiento que nos da el sembrar y todo el conocimiento que nos da el destruir. Todo ese conocimiento precisamente nos lo está dando todas las dimensiones cuánticas.
Esa total libre albedrío es un libre albedrío que se da precisamente cuando tenemos toda la información. O sea, es un libre albedrío en el cual cuando se habla a nivel espiritual, se habla de que toda rodilla se arrodillará y toda lengua declarará que, que, que Él es el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurre, no está ocurriendo aquí, está ocurriendo allá. Es como en este proceso de la simulación, si estamos jugando el mismo videojuego con el mismo avatar, pero un montón de variantes y decisiones y cruces de caminos en el mismo videojuego, el que se arrodilla no es el avatar, el que se arrodilla es el que está jugando el videojuego. El que tiene la información total y el libre albedrío completo no es el avatar dentro del videojuego, es el que está fuera del videojuego con el avatar. En este caso, el yo y el tú que están sentados en lugares celestiales. Ellos son los que sirven de libre albedrío. Ellos son los que declaran de libre albedrío. Ellos son los que reciben. Ellos son el movimiento perfecto, el movimiento de torre perfecta con el efecto acumulativo de todas las otras opciones que no llevaban a unas decisiones correctas. Por lo tanto, el libre albedrío no es en esta dimensión, es en la otra, en la dimensión esa eterna. Eso por un lado. Por otro lado, comentabas acerca de, ok, Adán y Eva, pecado, entra, ta, 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 ta. Bien, dentro de la física cuántica, que es lo que dio comienzo al concepto de que nosotros somos también seres cuánticos y que debemos ser estudiados como seres cuánticos. Comienza desde la paradoja de Copenhagen, cuando el científico se hace a sí mismo no cuántico, o sea, regido dentro de las leyes de la física clásica, para estudiar al gato dentro de la caja que está en un sistema cuántico. Entonces, el único que no está desde el principio, eso es lo que da inicio, digamos, a la física cuántica. El experimento y la paradoja de Copenhagen empieza a generar la paradoja clave es la siguiente. Y a ti quien te dice científico que tú, siendo de partículas como la caja y como el gato, tú no estás tan bien dentro de una caja cuántica en el cual tienes tus propios átomos se pueden manifestar de diferentes posibilidades. Entonces, siempre existe dentro de la cuántica el concepto de lo que se llama el observador. El concepto del observador es hasta qué punto existe un observador que no sea cuántico y que pueda ver todo lo que está pasando y él, el observador, no ser cuántico. Porque evidentemente, inicialmente veíamos que el gato y la caja eran cuánticos, era un sistema cuántico, y decíamos, bueno, pero el observador, nosotros somos seres humanos, somos la última Coca-Cola en el desierto, entonces nosotros no somos cuánticos. Entonces, nosotros como observador podemos ver la auténtica realidad de la situación una vez que abrimos la caja, porque nosotros no somos cuánticos. Pero claro, luego tenemos que incluir también al observador, en este caso el científico, y en la habitación. Ahí ya tenemos un problema, porque entonces llegamos, ok, entonces, ¿hasta qué punto, tenemos el observador fuera de un sistema cuántico? Y según las palabras de Jesús, el observador, en este caso Dios, no está fuera de los principios de los principios cuánticos. El observador es el cerebro cuántico. El observador, en este caso Dios, es el que crea el experimento, podríamos decir así, es el creador. Bueno, la Biblia lo llama el creador. Y dentro de esa creación, fijaros que existe el concepto de pecado dentro de esta dimensión. Existe y ese concepto de pecado está transmitido en nuestra tradición
tradición judeo-cristiana a través de la historia de Génesis 1 y Génesis 2. Cuando tenemos en el canal un estudio acerca de Génesis. Si miras, Luis, pones Génesis 1 y Génesis 2. Y te darás cuenta que Génesis 1 y Génesis 2, primero, que no fue escrito por Moisés, porque la gramática no existía. La gramática a ese nivel no existía en la época de Moisés. Y luego que está hablando de dos diferentes tipos de creaciones. Una creación que dura 7 días o 6 días y el séptimo descansa, y una creación que dura un día. Una creación que los animales están hechos primero y luego está hecho el hombre, y una creación que el hombre está hecho primero y luego está hecho los animales. Para algunos que no han visto, para los que no hayan visto ello, se van a dar cuenta que decir, oye, espera, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que hay dos creaciones? Sí, os recomiendo que veáis el estudio que tenemos en Génesis. Descubriendo Génesis o Génesis 1, Génesis 2. Creo que se llama. Génesis 1, Génesis 2. Con preguntas y respuestas también. Entonces, cuando ya le quitamos a Moisés la autoría, cuando nos estamos dando cuenta que hay dos diferentes creaciones en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El capítulo 2 empieza en realidad en el versículo, a mitad del versículo 4, que nos damos cuenta que son dos diferentes tradiciones. Una es la tradición de Elohim y la otra es la tradición de Yahweh. La primera parte del capítulo, o sea, todo el capítulo 1 hasta el versículo 4 habla de Elohim, y luego está hablando de Yahweh. Son dos diferentes tradiciones, son dos diferentes memovilias o memorias de la creación. Cuando ya empiezas a ver también un montón de similitudes con la historia de la creación en Mesopotamia, la historia de creación de los arcadios, etcétera, etcétera, te das cuenta que en un esfuerzo de explicar una realidad cuántica sin un mensaje cuántico, sin un idioma cuántico, tenemos la creación presentada. En una manera de explicar principios eternos y principios no eternos o mortales, tenemos expresiones religiosas como pecado, el entrar en el pecado, culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Son expresiones lingüísticas que nosotros hemos asociado a conceptos. Entonces, cuando tú me estás hablando de entonces Adán y Eva, tal que era antes, que era después, etcétera, 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 yo tengo que rectificar un poquitito eso y decirte lo siguiente. La historia de Génesis 1 y Génesis 2 es una formación, un intento humano de explicar una realidad mucho más allá de las dimensiones de esta tierra. Y en esa manera de tratar de explicarlo, tenemos la historia de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir con eso? Que ¿cómo yo voy a saber si Adán y Eva tenían un evento cuántico antes o no, etcétera, 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 cuando en realidad la historia de ellos es una historia que es un intento humano de explicar realidades divinas? De la misma manera que Jesús usa parábolas con un lenguaje humano para poder explicar realidades divinas. Y de la misma manera que las limitaciones de la física cuántica, con lenguaje y visualizaciones de la física humanos para explicar algo divino. Bajo mi punto de vista, a día de hoy yo creo que cuando nosotros lleguemos allá, Luis y el resto, os digo lo siguiente: cuando nosotros lleguemos allá, lo que nosotros llamamos ahora palabras y voces, etcétera, muy posiblemente sea comunicación de pensamientos, muy posiblemente sea comunicación de información, no necesariamente a través de un lenguaje, como nosotros conocemos un lenguaje. Porque el lenguaje que nosotros usamos como seres humanos para contar una historia, en este caso el de Adán y Eva, con todas las influencias de los arcadios, de las historias de creación de la Mesopotamia, etcétera, etcétera, el lenguaje humano ya en sí es limitado. Por lo tanto, hay un montón de aspectos en esa historia que nos sirven en su día como una clase de parvulario, podríamos decir,
para entender ciertas cosas, pero no para una clase avanzada de lo que pueda estar por venir. ¿Ok? Os recomiendo que veáis ese vídeo de Génesis 1, Génesis 2. Si alguien lo encuentra mientras estamos hablando y lo pone en el chat, el enlace, lo podéis hacer una copia del enlace en el chat y, y lo podéis ver también. ¿Ok? María, Ya. Hola a todos. hola, Yo hola. quiero, yo quiero decir, bueno, tengo una cosa que decir y una pregunta. Ya. La primera es cuando tú leíste Juan 3. Ujú, Y yo recuerdo siempre que en donde yo iba a la iglesia lo usaban para decir que tenemos que nacer de nuevo por medio de agua y espíritu. ujú, Y ese nacer de nuevo es a través del bautizo, ¿verdad? ya. Ujú, Entonces, yo hice a fuerza que mis hijos y yo nos bautizáramos. ya. Y yo pensaba que saliendo del agua íbamos a estar cambiados, Ya. renovados. Y no, no pasó. La verdad, cambiamos, pero no para mal, pero sí, muy diferente, muy Ya. diferente. Entonces, tal vez mi avatar andaba buscando por todas esas montañas y lagos y mares información real, ¿verdad? Ujú, Y la encontré, la encontré en los seminarios, la ujú. encontré en muchos hermanos que comparten la palabra, que también les ha bajado información. Y bueno, entonces ahí sí cambiamos todos, ahí sí fue diferente. Ese es algo que yo quiero decir. Pero mi pregunta es que así como he entendido, entonces nuestros sueños, en los sueños, nuestro avatar anda en varias brincos, en varias batallas, Anda saltando de ese, dimensión en dimensión durante el sueño. Ah, fíjate que ajá, tenemos, no sé si son tres también o cuatro presentaciones de la cuarta dimensión. No sé si la titulamos la cuarta dimensión. También ujú, os recomiendo. Por cierto, ya ha habido alguien que ha puesto el enlace de lo de Génesis en el ujú, chat, entonces podéis, si queréis, am, lo veréis ahí. Lo ha puesto Julia, ¿puede ser? Julina. Ah, em, también tenemos lo de la cuarta dimensión, precisamente. O sea, la cuarta dimensión, y hablamos acerca del dormir. Y cuando ujú, entramos en ese estado de REM, REM, Rapid Eye Movement, que es el movimiento de los ojos cuando estamos soñando. Como si este avatar, digamos, como si míralo de esta manera. sí, Esto es solo una ilustración, ¿ok? Como que el verdadero yo que está jugando al videojuego, que se ha pasado 8 horas jugando al videojuego, como un adolescente que ha estado 8 horas jugando al videojuego, alguna vez se tendrá que levantar para ir al baño, alguna vez se tendrá que levantar para comer un sándwich, un bocadillo o algo, ¿no? Entonces, ujú, cuando el que está sentado en lugares celestiales se levanta para ir al baño o para un sándwich, es cuando el avatar de aquí está durmiendo. ¿Me entiendes? Ahí aprovecha el de allá para levantarse a comer un. ajá, ¿Ok? Entonces, el proceso común de hasta los delfines, que decían, ¿no? Los delfines sueñan. ¿Ok? ujú, Duermen con un ojo abierto, pero sueñan. Eh, Todo animal duerme y sueña y toda criatura duerme. Es uno de los denominadores comunes entre las especies. Los pajaritos, los tal. O sea, las lechuzas no duermen durante la noche, pero duermen durante el día. Todos duermen. Y en esa conexión del dormir es lo que hablábamos de la cuarta dimensión. ¿Ok? ujú, Cuarta dimensión que, por no decir que luego dentro de la cuarta está la quinta, la sexta, la séptima sí, dimensión. ¿Me entiendes?
por eso que estamos en una limitación. Entonces, en esos programas de la cuarta dimensión sí que hablábamos precisamente de y esa sensación incluso que muchos tienen de lo que se llama como que se te congela el cuerpo, en el cual sientes como que tu cuerpo se levanta, pero que tú no te levantas, que no te puedes mover, parálisis del sueño se llama, y sientes como que, ¡pum!, como que tú sales. Como que tú sales y te vas a las estrellas y te vas a otros mundos. ¿Ok? Esa Ujú. sensación de que tengo el avatar y el avatar se ha quedado ahí en la cama descansando y yo me he ido a otro lado. ¿Ok? Eso lo Ujú. tiene mucha gente, se llama parálisis del sueño. Es fisiológico y lo causa el sueño. ¿Ok? Mm. Entonces, volviendo también un poquitito a la pregunta de Luis con lo tuyo. Lo único que estamos buscando son maneras de explicar algo desde esta dimensión. La misma manera que la física cuántica lo está tratando de explicar. Si tú ves a una persona muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, la física cuántica no va a explicar a esa persona a través del pecado de Adán, no va a explicar a esa persona a través de comer la manzana o el fruto, no va a explicar a la persona de esa manera. Va a explicar a esa persona a través de sus átomos. Y va a explicar a esa persona a través de sus electrones. Va, va, a explicar a esa persona a través de sus neutrones y sus protones. Y no solo eso, sino que fíjate que está la teoría de lo que se llama string theory o la teoría de cuerdas, que creo que Verónica mencionó en la sesión anterior de preguntas y respuestas. Cuando, cuando tú hablas de electrones y te das cuenta que cuando empiezan a mirar el electrón, no encuentran el electrón, lo que ven es una onda, una vibración, una onda, y dice, ¿y dónde está el electrón? No, no está el electrón, es una onda. Dice, bueno, pero gracias a Dios, por lo menos tenemos los neutrones dentro del núcleo. Por lo menos tenemos los neutrones. Vale, pues van al núcleo y dentro del núcleo resulta que hay cosas más pequeñitas que los neutrones. Dentro de un neutrón, cosas más pequeñitas. Y dice, todavía más pequeñito que esto. Y van, y con un microscopio todavía más potente, si tuviéramos un microscopio más potente, te das cuenta que dentro del núcleo están los neutrones y dentro de los neutrones Ay, forman oh, todavía partículas más pequeñitas, pero cuando vas a mirar esas partículas más pequeñitas, resulta que no son ni siquiera partículas, son cuerdas. Y no ujú. solo son cuerdas, sino que son cuerdas que vibran. Y si vibran en una manera, entonces es un elemento. Y si vibran en otra manera, es otro elemento. O sea, alucina, vecina, que no somos ni siquiera materia como nosotros, como hemos estudiado la materia, que somos vibraciones. Pero Uy, esto no te lo está diciendo una persona de la nueva era, esto te lo está diciendo un científico de Harvard. Y no solo eso, sino que la vibración, así como por ejemplo, cuando me refiero a la vibración, si tú coges un violín y tú haces así, ping, al violín, bueno, tengo aquí el ukulele, si haces así el ukulele y tú mueves la cuerda, ping, tienes la vibración, has movido la cuerda, ping, y tienes la vibración. Entonces tú tienes la vibración y tú puedes identificar, que eso es una nota A y posiblemente por el tono, etcétera, etcétera, viene de un ukulele. Pero es que va más allá de allá. Esas cuerdas, al sonar, esas cuerdas del núcleo, es como si sonando, no solo te dan un sonido, sino que te dan el ukulele en sí. O te dan el violín ya. Te forman el violín. O mm, sea, una vibración que aparte de sonar, te forma la partícula y te forma el elemento y te forma el violín en sí. O sea, tremendo. Cuando tú analizas al ujú, mayor de los pecadores, tú coges a Adolfo Hitler y tú lo analizas a esos niveles, tú no puedes describir el bien y el mal, y el- Adán y Eva y la manzana, porque no te llega. mm, Es como tratar de explicar a Dios hasta que viene Jesús y nos muestra y nos inyecta esta humanidad con principios hermosos, tratar de explicar a Dios con el pacto antiguo del Antiguo Testamento. O sea, tienes, digamos, rasgos generales, pero tienes un montón de puntos ciegos de Dios. Viene Jesús y te da una definición muchísimo más perfecta, una definición muchísimo más clara.
Entonces, yo a día de hoy seguir tratando de definir a Dios con los principios del pacto antiguo, pues me quedo corto. Me quedo corto con los principios del antiguo. Entonces, yo me quedo corto a día de hoy explicando el pecado simplemente con la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva a día de hoy se queda corta para explicar, para explicar el pecado en sí. De hecho, la palabra pecado, que viene como consecuencia de la historia de Adán y Eva, la palabra pecado se queda corta también para explicar los mecanismos y las interrelaciones de la humanidad, el dolor, el daño, etcétera, se quedan cortas. Cuando tú analizas a la peor de las personas, moralmente hablando, que puede ser, bueno, elige quien quieras, pero Stalin, elige Hitler o lo que sea, y tú lo analizas a nivel molecular, y entiendes que la energía no desaparece, sino se transforma, y que la información no desaparece, sino que se transmite, y entiendes que el universo tiene un X número de partículas que existen, y ese X número de partículas forman el universo, y ese X número de partículas, no hay un universo donde se tiran todas las partículas que no valen, y todas las partículas que no valen es el Hitler, el Stalin, etcétera, son partículas que no valen. Eso no existe. No existe un lugar donde todo se puede echar ahí, todo lo que no se quiera y se meta ahí. Eso no existe. Entonces te das cuenta que la restauración de toda la humanidad existe a nivel cuántico, y no solo eso, sino que existe a nivel cuántico con la teoría de cuerdas como si fuera una orquesta en la cual todos los instrumentos de esa orquesta tienen que estar ahí para que la sinfonía sea gloriosa. O sea que, aunque Hitler esté ahí con el trombón, necesitamos ese trombón en esa orquesta maravillosa que forma todo una música gloriosa del universo. Por eso os digo que Adán y Eva se quedan cortos. Esto se queda corto, lo que acabo de decir, se queda cortísimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos limitados con el lenguaje humano. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¿Quién tenemos? ¿Sime? ¿Puede ser? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Te escuchamos? Hola, mil disculpas. Tuve que salir un minuto porque aprovechando el tema del clima, porque aquí está lloviendo todos los días y aproveché para salir un minuto a pasear a mi perrita, pero tengo tantas preguntas, tantos cuestionamientos. Para mí este es un tema muy, muy boom, muy wow aquí porque entender este mundo a través de la física cuántica y saber que estamos dentro de una caja donde somos un avatar, y que ese avatar es el que tiene la capacidad cada día de tener una buena actitud y levantarse con buenos pensamientos y con buenos sentimientos. Pero tenía una pregunta que todavía no me queda clara. Eh, ¿Cómo es que, o sea, yo vi los videos, el Avatar uno, Avatar 2, vi como 100 veces, pero los veo cada que puedo verlos y los repito y repito para entenderlos y comprenderlos. Y hay una parte que se dijo, Oscar, tú dijiste que si yo soy Jimena y yo me divorcié hace 18 años, yo vivo sola con mis dos hijos, yo tomé la decisión de divorciarme hace 18 años, pero hay una Jimena que se quedó allá casada, o sea, hay una Con el doble tóxico. vida con el, con el tóxico y, y hay una Jimena que vive aquí en esta parte de Bolivia, en La Paz, Bolivia, y hay otra Jimena que vive allá en Cochabamba y que se quedó allá casada, y hay una que está aquí divorciada, sola, viviendo con sus dos hijos, y hay una allá acompañada. Eso no me queda muy claro de saber si estoy Okay, viviendo vidas paralelas. no, no, Oscar, no, no está. gracias. Tú solo estás viviendo una vida. O sea, tú solo estás viviendo esta vida porque tú no tienes interrelación con esas dos. A ver, fíjate, ¿alguna vez has escuchado la historia de dos gemelos idénticos? Dos gemelos idénticos que han compartido el mismo huevo, ¿ok? El mismo Sí, huevito.
idénticos, separados al nacer. Separados al nacer. Uno adoptado por una familia en Rusia y la otra adoptada por una familia en Polonia, etcétera, etcétera. Entran en las redes sociales cuando tienen 20 años. Uno de los gemelos hace eh, va a un programa de televisión para... No sabe ni siquiera que son gemelos. Han vivido totalmente vidas separadas. ¿Sabes que los gemelos idénticos tienen el mismo ADN? Son idénticos, tienen el mismo ADN. Son idénticos. Ya no solo que son idénticos al nacer, etcétera, etcétera, sino que a nivel celular son idénticos. Pero uno ha vivido en Polonia con una familia y otro ha vivido en Rusia con otra familia. El de Polonia hace una parte en un programa de televisión y el de Rusia le mandan el vídeo y dice, le mandan el vídeo a un amigo y le dice, fíjate, este chico en Polonia se parece tanto a ti, pareces que eres tú. Y resulta que se van y se encuentran. Y aparece la historia en todas las noticias. Gemelos separados al nacimiento y tal, tal. Los ves a los dos, las vidas son totalmente diferentes. Totalmente diferentes vidas. Uno tiene barbita aquí, se ha dejado barbita, el otro se ha teñido el pelo de rubio y tiene unos pendientes, etcétera, etcétera. Son totalmente diferentes. Y sin embargo, partieron de ese cruce de caminos viene a ser cuando uno va a Polonia y el otro va a Ucrania. Pero toda su vida no se han conocido el uno al otro. Lo que sí han podido sentir a veces es esa sensación de sentirse incompletos, de sentirse como que les falta algo. Esa sensación sí que han podido tener. Pero en principio nunca supieron que tenían un hermano gemelo. Quién sabe, alguno de los que están escuchando ahora puede que tengan un hermano gemelo y no lo sabe. ¿Me entiendes? Pero no son gemelos, son idénticos, ¿eh? No son solo gemelos, son idénticos a nivel de ADN. Esos 23 años que han vivido cada uno por su lado, por mucho que hayan tenido esa sensación de que igual hay una mitad de él o algo de él que le falta, ¿no entiendes? Que eso lo sentimos todos, lo sentimos todos. En realidad, cada uno está haciendo su vida. Mientras no me junte yo con el Oscar que se quedó en Perth, no yo nunca voy a tener esa oportunidad que han tenido esos gemelos de juntarse con 23 años. Pero hasta los 23 años, hasta que eso ocurre, ellos están viviendo una única vida. Y de hecho, van a continuar viviendo una única vida ahora, aunque se hayan juntado. Entonces, la Jimena tóxica que se ha quedado con el tóxico, o sea, la Jimena que se ha quedado con el tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. No, a ver, porque habrá una Jimena que se ha quedado con el tóxico y otra que quién sabe, otra que está feliz y contenta con esa persona. No lo sé, ¿ok? Los cruces de caminos son infinitos. Lo que sí sé lo siguiente, que la vida que tú estás viviendo es una única vida. La del avatar que tú estás sintiendo en estos momentos aquí es la única que tú estás viviendo porque no tienes relación con esa hermana gemela con tu mismo ADN que se quedó con el tóxico. No tienes, o que viajó a Chile, o que tal. Con esa hermana gemela tú no tienes nada que ver. Ella está viviendo su vida diferente a la tuya. O sea, es como que tiene lo mismo ADN, pero está separada. Pero lo que te digo es lo siguiente, la información de todas tus hermanas gemelas están recolectando, ¿ok? Según el cerebro cuántico, porque quiero reenfatizar, la física cuántica es simplemente un lenguaje, como la religión usa un lenguaje, como la espiritualidad trata de usar un lenguaje, es simplemente un lenguaje para poder explicar o tratar de explicar las realidades. Es un lenguaje incompleto, pero dentro de este lenguaje incompleto, todas estas gemelas tuyas que están recaudando información en sus experiencias, lo que te puedo garantizar es una cosa, que ese entrelazamiento que tú has tenido con el que a día de hoy sería el tóxico, ¿ok? El ex tóxico, ese entrelazamiento es un entrelazamiento que de una u otra manera va a ocurrir en todo, de acuerdo al principio de física cuántica, en todas tus versiones va a haber un entrelazamiento con él. Entonces, en la orquesta celestial, que es por encima de todo la única realidad total, porque esta realidad que vivimos es efímera,
esta realidad que vivimos tiene un final, por lo tanto tiene una fecha de caducidad y es efímera. La única realidad real es la eterna, la que permanece, la que no se va. Lo que sí que te puedo decir es una cosa, que en esa orquesta celestial, con los instrumentos de cuerda y con Hitler tocando el trombón, etcétera, 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 en esa, en esa, en esa orquesta sinfónica tremenda con toda la humanidad allá, el tóxico va a ser posicionado en esa orquesta relativamente cerca tuyo. Va a estar posicionado en esa orquesta relativamente cerca tuyo. O sea, a ti no te van a poner de cerca a Hitler. Gracias a Dios, a nosotros no nos van a poner al tipo del trombón aquí al lado. ¿Ok? Hitler tendrá de cerca a Anna Brown y tendrá de cerca a aquellos con los que se relacionó y aquellos con los que influenció de una manera negativa o positiva o lo que sea. Que su madre estará más cerca. ¿Okay? Que la aguante su madre con el trombón. Su madre estará más cerca, pero en esa orquesta mundial, universal, ese tóxico con el cual has tenido 2 hijos va a estar posicionado en la orquesta. El director de orquesta te lo va a poner ahí cerquita. Y te aseguro que en ese momento no va a ser un tóxico para ti. Va a ser un humano que ha pasado por unas experiencias y vas a ser una humana que has pasado por unas experiencias y en esa, y cuando digo humano, a ver lo que nos vamos a llamar en el otro lado. Nos llamamos aquí humano, pero a ver lo que nos vamos a llamar para allá. Un ser con la cual estás entrelazado y no va a haber toxicidad. ¿Por qué? Porque vais a ser el resultado de una no toxicidad allá. Tú con él ya tienes un entrelazamiento. Lo quieras o no, lo tienes o sea, no pienses en que él va a estar, tú vas a estar ahí con tu violín haciendo música en tu orquesta universal y al lado va a estar a él y solo tenerlo aquí de cerca me enerva. No, no, porque todas las otras variantes y toda la información en esta enorme computadora cuántica te va a dar a ti una sensación de y todo está bien. Está aquí al lado y está tocando su instrumento. Yo estoy tocando mi violín y está tocando su guitarra. Y está bien. Y todo está bien. Y quiero lo mejor para él, como quiero lo mejor para el Hitler que está tocando el trombón ahí en la otra esquina de la sala. ¿Me entiendes? Esa es la verdadera vida que es la acumulativa. La verdadera experiencia es la final. Y en esa experiencia final hay restauración. Y cuando digo restauración, no nos equivoquemos. No digo necesariamente, dice, es que yo no quiero estar casado con ella o no quiero estar casado con él. No, es una restauración a nivel humano, a nivel personal, una restauración de quiero lo mejor para esta persona, una restauración de no hay nada malo, no hay rencores, no hay puñaladas, no hay nada. Ese tipo de restauración. Y es una restauración pura, una restauración de 2 niños, un niño y una niña. La niña se llama Jimena y el niño se llama, como se llama el tóxico, ¿no? ¿Qué? Pero jugando en un parque con 3 años, esa inocencia, ese tipo de restauración. ¿Ok? Donde no hay rencor, no hay todo eso. ¿Ok? Hay entendimiento y con el entendimiento viene la paz y con la información del entendimiento viene la armonía también. ¿Ok? Así que no te preocupes. ¿Ok? Y no te angusties. Deja las otras gemelas que vivan lo que tengan que vivir. Tú en esta vida aprovéchate de los principios eternos y haz lo mejor de esta partida. Haz lo mejor de esta partida. ¿Ok? Muy bien, tenemos a Enrique, ¿puede ser? Enrique. Enrique, tenemos con la mano levantada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escucho, Enrique. Aló, Aló. muy buenas tardes para todos. Buenas tardes acá en Colombia. No sé si buenas noches, buenas madrugadas en otros lados. No, pues el tema realmente lo he venido escuchando y queda uno con
con los pelos de punta, como decimos por acá, queda uno erizado. Pero Oscar, mi pregunta ya por el tiempo, mis preguntas y mis reflexiones son muy cortas. No sé si sea muy ingenuo al preguntar esto, porque para entender la física cuántica yo he visto dos alternativas. O una, o estudio física cuántica, o me pongo a jugar juegos por videojuegos, ¿sí? Entonces, entonces he tenido alguna experiencia jugando videojuegos y por eso entiendo muy bien lo del avatar, los límites que tienen los juegos, pero en todo esto me surgió una duda y volviendo un poco a la Biblia. Es posible, y Oscar ya nos ha relatado hoy en Juan, ese diálogo que solo lo entiende un cuántico, cuando Jesús dice que uno en mí y yo en ti, como, bueno, no repetirlo, es posible atreverse uno a pensar que en la Biblia hay ciertos eventos o ciertos hechos que son un reflejo de ese posible mundo cuántico que el ser humano no ha podido pues, expresar. Y digo yo, por dar algún ejemplo, se me ocurre a mí cuando Jesús iba a ser apedreado, iba a ser lo iban a arrojar por un peñasco la multitud, dice el Evangelio, no recuerdo la cita en este momento, que él los traspasó. Yo me imagino una, una cantidad de gente tratando de apedrearlo, de empujarlo, y dice que él lo traspasó. Eso uno lo ve en los videojuegos, ¿no? Es una cualidad. Y otros eventos que me, que me rayan son las resurrecciones. Cuando en una de las narraciones, los estudios que ya los vi, de Génesis 1 y Génesis 2, en una de las narraciones Dios da la vida con un soplo de vida. Cuando uno lee los evangelios resurrecciones, uno esperaría que cuando van a ver las resurrecciones de Lázaro, en fin, que Jesús hubiera dado soplo de vida a ellos, ¿sí? Pero él lo que hace es llamarlos, él lo que hace es llamarlos, ¿sí? Dice, levántate, sal de la tumba. Entonces, estos eventos de resurrecciones son a veces esas interferencias de estos mundos porque de alguna manera el creador de todo esto, el cerebro cuántico, quiere que todavía se esté recogiendo aquí información o no era el momento de que ellos se fueran. Ok. Esa es la pregunta, son mis inquietudes. Ok. Uf, mira, es muy difícil contestar a ello. Lo que puedo decir, bueno, comentabas, por ejemplo, ¿no? Que no puso soplo de vida, simplemente habló. No sé cuántos de ustedes saben que si nosotros fuéramos capaces de vivir, de viajar a la mismísima velocidad de la luz, a la mismísima velocidad de la luz, en el estado donde estuviéramos, no pasa el tiempo. No sé cuántos de ustedes saben eso. O sea, si nosotros somos capaces de vivir a la velocidad de la luz, la velocidad de la luz, si estuviéramos a esa velocidad, no envejeceríamos, no pasar el tiempo, seríamos eternos de por siempre. Qué curioso, porque luego empiezas a escuchar cosas de Jesús, ¿no? Es la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, a ver, la luz está transmitida a través de fotones, ¿ok? Los fotones son esas partículas que viajan a la velocidad de la luz. Es por eso que nosotros vemos luz, fotones, ¿ok? Los fotones son estas partículas que sí viajan a la misma velocidad de la luz. Cuando se dice, por ejemplo, hágase la luz y la luz se hizo, esa luz que se hiciera, llámale lo que sea, la luz que aparece, una luz que aparece. Para que se vea una luz, significa que fotones, estas partículas fotones, están presentes. Y no solo están presentes, sino que están presentes viajando a la velocidad de la luz. Pero si uno viaja a la velocidad de la luz, no pasa el tiempo. Ahora fijaros, la luz que ha visto hace 1000 años, ese fotón que ha formado esa luz, ese fotón que ahora nos ve a nosotros, la luz va moviéndose por el universo, sigue viajando por el universo, o sea, tú mandas ahora, ¡pum!, una imagen de luz aquí, psh,
hacia el universo y en X años luz llega a otro lugar. El fotón de la luz de la creación de este mundo, ese fotón que ha creado la luz, ese fotón a día de hoy tiene la misma edad. Porque para ese fotón el tiempo no ha pasado. O sea, para nosotros ha pasado miles de años o los años que sean. Para ese fotón, que todavía está aquí dando vueltas, tiene la misma edad. No le han movido la edad. ¿Por qué? Porque si va a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa para él. Si, si eso es así, y por ejemplo, el sonido de una voz también se puede desmenuzar a nivel cuántico, pues el sonido de una voz cuántica de otra dimensión que pueda levantar a alguien de los muertos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok, ahora, lo que quiero sí que todos entendamos lo siguiente. Cuando yo, por ejemplo, tomo, imaginaros una esfera grande, como si fuera un planeta, ¿ok? O una gran esfera, un enorme balón de estos balones de playa, enorme, 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 ¿ok? Entonces, si yo abro y leo el Antiguo Testamento, yo lo que hago es encender una cerilla y en esa cerilla estoy iluminando un área de esa esfera, ¿ok? Cuando yo abro el Nuevo Testamento, lo que estoy haciendo es sobreponiendo lo que ya esa cerilla me está iluminando, pero ahora estoy encendiendo una linterna. Con el nuevo pacto, enciendo una linterna. Cuando leo a Pablo, entiendo más. Enciendo una linterna. ¡Pum! Entonces, ya la luz de esa cerilla, que me daba así más o menos un poquito de claridad, ya está sobrepuesta o superpuesta por la linterna. ¿Ok? La física cuántica, ¿lo que es? Pues en lugar de tener una linterna, ahora tengo un foco de auto, que estoy iluminando esa zona. Son diferentes lenguajes, a cada cual su tiempo y a cada cual su espectrum de iluminación, pero la física cuántica todavía tiene un montón de parches oscuros, tiene todavía al otro lado de la esfera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para poder ver toda la información, si lo que queremos es conocer todo y ese todo es una esfera, un balón, pues la física cuántica nos está dando, pues con un faro de auto, de coche, de carro, nos está dando una imagen. Sí, pero todavía no nos está apuntando por abajo, no puedes poner el coche por abajo, no puedes poner el coche por arriba. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Entonces, vamos a necesitar, pasado el tiempo, otro tipo de lenguaje. Por eso yo creo, es a día de hoy mi convencimiento, que en el momento en el cual nosotros estemos en esa dimensión en la cual nosotros entendamos, nosotros entendamos el por qué, cuál fue esto, qué tipo de elementos eran estos, qué grado de simulación era esto, etcétera, etcétera. Cuando nosotros lleguemos a entender esto, ya no nos va a valer con una linterna o o con una cerilla, con un fósforo o con un foco. Va a ser multidimensional, vamos a tener una información en todas las esferas. Entonces, para poder comunicarlo, yo no veo idioma humano ni concepto humano ni de ciencia que pueda llegar a tener el poder de poder comunicarlo en todos los aspectos, en todos los ángulos. Por eso digo que será un concepto de pensamiento, será compartirlo a través de pensamiento, etcétera. Entonces, acabamos ya con esto. Eh, la cerilla, Adán y Eva, el pecado, etcétera. Sí, nos dan una imagen. Viene Jesús, nos dice que, a ver, que ahora que el que ha nacido ciego no es porque no es por el pecado y no es porque Dios la ha castigado. Ah, es otra imagen. La física cuántica, una luz mayor, es otra imagen. Todavía limitadas. Estamos tratando de, si todas estas imágenes, a más conocimiento de esas imágenes, por encima de todo, nos ayuda a ser mejores personas, para eso es para poder llegar a ser mejores personas. Porque si todo este conocimiento nos va a ayudar solo a ser mayores mafiosos, pues no ha valido para nada. ¿Ok?
Último comentario de Juan Ramón y acabamos aquí. ¿Tiene la mano levantada Juan Ramón? ¿O no? Sí. Hola, 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 ¿cómo está Oscar? ¿Cómo están Muy bien. todos? Bueno, tenía mucho tiempo que no entraba a las reuniones porque me choca con el trabajo. De hecho, hoy estaba trabajando hasta que llegó la parte de los comentarios. Ajá. Entonces, yo quería decir, sobre todo a las personas que más a las personas que van a ver el video, Ujú. ¿cierto? Que esto no es una clase de física, sino Ya. que esto se trata dentro de la cultura general con lo poco por ejemplo, Oscar, que lo que sabe es de medicina, ¿cierto? Ujú. Pero tiene una cultura general suficiente para poder tomar estos términos, pero no para darte una clase de física. Claro. La idea es tomar de esto y llevarlo a la parte espiritual, a cómo le podemos sacar provecho, digamos, a este conocimiento que ha ido adquiriendo la humanidad para entender mejor las cosas espirituales y las cosas de nuestra vida, de cómo vivir mejor. Y eso sería lo que tengo que decir. Perfecto, perfecto. Es así. Firmo abajo. Firmo abajo. Es exactamente eso. Es exactamente. Son maneras de tratar de explicar. Maneras de tratar de explicar algo. ¿Ok? Para que por encima de todo, que nos puede servir a nosotros a ser mejores personas y vivir mejor en el día a día. Mejor, por eso la ilustración del avatar, la ilustración del videojuego, la ilustración de levántate y dar gracias, levántate y mírate en el espejo, sonríe, porque es mejor sonreír que ir a pon los hombros para atrás, camina erguido. Cuando caminas erguido, fisiológicamente te ayuda a segregar endorfinas y sentirte mejor. Si tú ves una persona que entra en el trabajo, Juan Ramón, y está así, entra a la mañana así, ya con los hombros hacia abajo, etcétera, etcétera, ya le tienes que preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Te ves mal? Etcétera, etcétera. Porque fisiológicamente, la postura que llevamos fisiológicamente ya nos va a afectar y nos va a generar un estado negativo. Pero si yo estoy bueno, pues si esto me va a generar un estado negativo, ¿qué cosas yo puedo hacer con mi avatar? Pues voy a tirar los hombros para atrás y voy a levantar la cabeza. Escuché a Arturo Pérez Reverte, el novelista, Arturo Pérez Reverte, le preguntaban por qué ahora en su tercera edad usaba sombrero. Y decía, por dos cosas. Primero, porque soy un chulo. Porque soy chulo y tal. Y le gusta mucho lo de Humphrey Bogart y todo esto. Pero la otra cosita, además no me lo pongo recto, me lo pongo un poquitito así de lado porque soy chulesco. Y él lo admitía. Y dice, pero la otra cosita es, no me lo pongo muy para atrás. Dice, me lo pongo un poquitito hacia adelante. No tengo pelo, entonces el sol me quema la calva, por lo tanto, ¿no? Me protege la calva. Pero otra cosa, me lo pongo para adelante y me dice, porque eso me obliga en la vejez. Qué curioso, porque eso no lo había escuchado yo antes. Dice, pero me obliga en la vejez al ponerme el gorrito así hacia adelante, pues para yo poder, me obliga a la vejez a levantar la cabeza y poner el pecho hacia adelante y los hombros para atrás, para poder ver. Porque el sombrero le obliga a hacer eso. Dice, porque en la vejez lo que no quiero es ir marchitándome, deprimiéndome, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Un mecanismo. Es otro mecanismo. Es otro mecanismo. O sea, uno de mis mecanismos es dar gracias. Otro de mis mecanismos es hacer ejercicios de que me estoy riendo de mí mismo enfrente del espejo. Para Pérez Reverte, uno de los mecanismos de salir a la calle y decir, hoy es un buen día y voy a aprender lo más que pueda de eso, es ponerse un gorro un poquitito justo por encima de la ceja para poder levantar la cabeza y ver el mundo de una manera más optimista. Son mecanismos. ¿Por qué no usarlos? Ah, ¿por qué no adquirir esos mecanismos? Los otros ya lo Mañana se va a tenemos. llenar por todos los negocios la gente buscando sombreros para ponerse.
Eso no es mío, ¿eh? Eso no es mío, eso es de Pérez Reverte. El, as- el asunto es que quería comentarles a todos que han escrito muchas preguntas en el chat. He resumido lo mejor que pude, pero como sabéis, normalmente cuando se hacen preguntas con la cámara y en voz audible, hay veces que también para la edición luego y para que la gente cuando lo ve, a veces tenemos prioridad sobre eso y además que Oscar no suele estar mirando el chat cuando hay muchas manos No. levantadas. Entonces, o bien le digo a Oscar que si tiene tiempo y si tiene paciente, pues no tenemos suerte, pero si quiere ver alguna cosita, y si no, les invito a escribirlo luego en el vídeo y Oscar en algún momentito también va contestando cosas. Ya me decís. Si hay algo que hayas visto que... Por ejemplo, dice Mary Rose, dice, si yo muero, ¿los demás avatares mueren? Eso no lo sé. No lo sé. De hecho, no te lo podría garantizar. Porque si yo abro la caja y hay y encuentro al gato que está muerto, y eso ya automáticamente me está diciendo que he abierto la caja en otro lado y hay el mismo gato está vivo. Así que, así que eso no te lo puedo garantizar. De hecho, muy posiblemente no. Muy posiblemente no. O sea, si tú mueres a los 100 años, posiblemente sea de los últimos, de los últimos avatares que quedan. Pero si mueres igual a los 30, igual no. Y si mueres a los 30, igual no eres de los últimos avatares que quedan. ¿Ok? No lo sé. Y al mismo tiempo, pero nuevamente, al mismo tiempo, tener en cuenta lo siguiente, que nosotros estamos de una u otra manera usando nuestras definiciones y nuestras compresiones usando las cosas que nosotros conocemos. Y una de las cosas que conocemos es que tenemos restricciones de tiempo. Por eso ya os decía antes que los fotones no tienen restricciones de tiempo. El fotón tiene... Los fotones... Imaginémonos que Dios dice hágase la luz. Ese fotón de la luz que nos rodea a día de hoy, ese fotón de la luz, la acaba de escuchar a Dios ahora decir hágase la luz. Para ese fotón no ha pasado el tiempo. Entonces, estamos, digamos, poniendo todo bajo nuestras perspectivas, un día de 24 horas, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién sabe? O sea, igual tú mueres y mueren todos, pero porque sus realidades han pasado más rápido, aunque para ellos los días tenían 24 horas. Yo os voy a decir una cosa, yo hay días, y sobre todo fines de semana, que digo, no me fastidien, que han pasado ya 48 días. No me digas que es lunes ya, de vuelta, que tengo que ir a trabajar otra vez. O sea, porque me dice el reloj que han pasado 24 horas. Porque me lo dice el reloj. Pero, ¿y si la velocidad está a 1.5 como los mensajes que escuchamos en WhatsApp? ¿O si la velocidad está en 2? Para los que estamos dentro, no sé si es relevante, porque nuestro punto de referencia es dentro. Así que puede que estés o no estés. Lo que sí estás es en lugares celestiales. El resto, más que vida, es prácticamente información que alimenta al tú en lugares celestiales. ¿Ok? Muy bien. Creo que lo vamos a dejar aquí, a no ser que haya alguna otra cosita por allí. Ya, mi pregunta es, cuando Jesús vino a este mundo, Él nació, vivió, murió y resucitó en todos los múltiples mundos. Ok. Muy, muy buena pregunta. Y solo decirte que se te estaba acoplando el sonido. Parecía que nos estabas hablando de los lugares celestiales, porque se escuchaba así con eco. ¿Ok? Muy buena pregunta. Si nosotros entendemos, dependiendo de lo que nosotros entendamos que ha sido la función de Jesús a la hora de venir aquí. Y yo esto solo he hecho la pregunta a muchísimas personas y muchísimos teólogos. ¿Ok? Si nosotros entendemos que la única manera que la humanidad viva por la eternidad es que Jesús muera, si nosotros entendemos que Jesús vino aquí con la misión de morir, cuya misión es morir, entonces tendríamos que decir que en todas las dimensiones Jesús murió. Yo no creo que la Biblia enseñe y no creo que al mismo tiempo
que esa fuera el motivo por el cual Jesús viene aquí. Jesús viene a comunicar la palabra de Dios, a comunicar la palabra de Dios. En un lenguaje más secular o cuántico, o como lo queramos decir, significa, viene a mostrarnos principios divinos o principios eternos para que nosotros florezcamos en esta vida. ¿Ok? Y que son, y trae, y que nos va, y que nos va a llevar allá, o nos va a llevar allá donde nosotros ya estamos. ¿Ok? De donde nosotros somos, para lo que nosotros hemos sido creados, etc. Entonces, si nosotros estamos pensando que para que la humanidad sea salva, Jesús tiene que morir, entonces tendríamos que decir que tiene que morir en todas las dimensiones. Pero claro, si Jesús viene a compartir la palabra de Dios que da vida, entendamos lo siguiente. Si Jesús no muere, entonces no estamos salvos. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo en realidad una barbaridad. Y os voy a decir por qué. Si para que la humanidad viva por siempre Jesús tiene que morir, si Pilatos escucha a su esposa, cuando su esposa dice, he tenido un sueño, no tengas nada con este hombre, si Pilatos escucha a su esposa, entonces Pilato dice, no, pues yo a este hombre no lo voy a dejar que lo mate. Entonces Jesús no muere. Entonces la gente que cree en la teología de que Jesús tiene que morir, porque si no Dios no nos va a perdonar, está usando un trámite en el cual no estamos salvos realmente por gracia. Porque por gracia tú no pagas. Pero por la muerte de Jesús hay un pago. Se está pagando, no es por gracia. Cuando hablamos de que la culpa del pecado es la paga del pecado es la muerte, sí, el pecado paga con muerte. El pecado paga con muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no cobra como cobra la muerte, porque el pecado quiere cobrar y cobra con muerte. Pero Dios no cobra con muerte, cobra, o sea, Dios regala. Por eso nosotros estamos salvos por gracia. Si nosotros de una u otra manera tuviéramos que pagar, o en este caso que alguien pagara por nosotros, nuestra salvación ha sido pagada, no es por gracia. Porque si tú a mí me das un auto y me dice, este auto es gratis. Este auto es gratis para ti. Es por gracia, es por mi bondad. Y luego tú te enteras que un familiar en realidad ha pagado los $30.000 por ese auto, o sea, no era gratis. No era por la bondad de la persona que te estaba regalando ¿no? Esa persona ya la habían pagado. Entonces, si en el Sermón del Monte todo el mundo escucha y obedece la palabra de vida, ¿no? Ser buenos con todos, etc. Si Judas escucha esa palabra y decide santificarse por esa palabra, porque esa es la función por la que Jesús he venido para santificarlos por tu palabra. Si Caifás se santifica por su palabra, por la palabra que Jesús ha comunicado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todos son como María Magdalena, entonces, ¿quién mata a Jesús? Nadie mata a Jesús. Y si nadie mata a Jesús, bajo esa teología, entonces estamos en un problema. Estamos en una paradoja tremenda, porque ahora tenemos a gente que son mejores personas, son mejores cristianos, son mejores seguidores de Cristo, están siguiendo la palabra de Dios y por seguir la palabra de Dios ahora se han perdido. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo mate, no hay nadie que mate a Jesús. Entonces, como no hay nadie que mate a Jesús, ahora estamos perdidos todos por haber obedecido a Jesús y amarnos los unos a los otros. ¿Os dais cuenta de la paradoja? Nos estamos amando los unos a los otros, no matamos a Jesús porque no, esas cosas no se hacen, pero como no has matado a Jesús, ahora estás perdido. Qué raro, ¿no? O sea, vivo como Cristo quiere que viva, Caifás vive como Cristo quiere que Caifás viva, Judas vive como Jesús quiere que Judas viva, y por ello la humanidad se pierde. No, pero entonces alguien tendría que venir, igual alguien que no le hubiera escuchado. Ah, entonces, dependemos de que Jesús muera o que Jesús lo maten. Sí. Entonces,
yo dependo de Judas. Yo dependo entonces, si yo dependo de que Jesús muera para yo ser salvo, o para que la humanidad sea salva, o para que ellos se van a salvar sean salvos, si yo dependo de eso, entonces a mí el que me está salvando es Judas. A mí el que me está salvando es Caifás. Porque si Caifás, yo no me puedo permitir por la humanidad de que Judas y Caifás se conviertan a las palabras de Jesús. Porque entonces no me lo van a matar. Y como no me lo maten, yo no me salvo. Entonces, ¿quién es tu salvador? Entonces Jesús no es tu salvador, Judas es tu salvador. Caifás es tu salvador. Entonces, ¿quién es el que se está sacrificando? Judas, porque Judas mata a Jesús, y en esa misma teología Judas evidentemente se ha perdido. Caifás mata a Jesús, en esa teología Caifás y Pilatos y Herodes, todos ellos se han perdido, y como todos ellos se han perdido para matar a Jesús, porque si no matan a Jesús, Jesús no puede salvar al resto. Entonces, ¿quién se está sacrificando? Jesús está vivo, vivito y coleando, a pesar de haber muerto. El que se ha perdido por siempre en un sacrificio eterno es Caifás, Judas, Herodes y Pilatos. Entonces ahora resulta que le tenemos que decir gracias a ellos. Ahora bien, por eso os estoy explicando que esa teología es incorrecta. Jesús, la misión de Jesús no era la de venir aquí. Jesús viene aquí y lo matan. ¿Por qué? Porque los avatares de aquí no les gusta lo que le están diciendo y en lugar de aceptar esa verdad eterna, siguen viviendo en las verdades mortales de entre los mortales y acaban matándolo. Pero la información, la palabra que Jesús viene, el verbo, que es rechazado cuando viene aquí, él es el verbo y el verbo lo rechazaron. Era la luz del mundo y prefirieron la oscuridad. Pero la luz es lo que él vino a traer. No la muerte y no su muerte. Él vino a traer su luz. Y en eso todos los multimundos han sido iluminados. Todos los multimundos han sido iluminados con esa misma luz. ¿Ok? Ahora, claro, otro puede pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber un multimundo en el cual a Jesús no lo mataron. Pues si hay un multimundo en el cual Jesús no lo mataron, la versión nuestra en ese multimundo se lo está pesando mejor que aquí. La versión nuestra en ese multimundo se lo están pasando mejor. Porque eso significa que habrían escuchado más las palabras que dan vida. Por lo tanto, ese mundo habrá evolucionado de una manera muchísimo más hermosa que la nuestra. Sin tanto egoísmo, sin tanta violencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Ya hemos... Ahora el Avatar, esta trilogía nos servirá en un futuro de referencia, de punto de referencia en algunas expresiones que utilice o cualquier otra cosita. Nos servirá de punto de referencia, pero no va a haber Avatar 4. ¿Ok? Así que, pero bueno, ahí está. Va a estar en el canal. Punto de referencia. Espero que lo vean. Acordaros de ayudar si os ha venido bien este mensaje y esta trilogía. En la trilogía, darle al me gusta y poner un comentario. Si no estáis suscritos, suscribiros también. Para que YouTube, en su algoritmo, porque existe la teoría a día de hoy, teoría en el cual el globalismo dentro de YouTube está haciendo que canales que no tengan 500.000 de suscriptores o algo así se pierdan en el algoritmo. Y la única manera para sacar un poquitito la cabecita en el algoritmo de YouTube es eso, con el like, comentarios y suscripción. Así que bueno, ahí os lo dejo con vosotros. Muchas bendiciones, que Dios os bendiga y nos vemos la próxima semana con Alex Rey, el último capítulo de Habacuc, ¿ok? Que siempre es interesante y lo pasamos muy bien con Alex. Hasta entonces. Chao, chao.